Buenas noches, profesor. Mi nombre es Christopher Greta Quintanilla y pertenezco a la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. A continuación voy a explicar qué es un sensor de presión de aceite, qué función tiene y qué posibles fallas se encuentra en dicho sensor. Primero hay que entender qué es un sensor de presión de aceite. Ese es un sensor OPS, el cual está encargado de detectar la presión del aceite del motor y enviar una señal de voltaje a la computadora automotriz. Esta trabaja como una especie de barómetro que mide la presión de aceite en el principal conductor del motor, el cual lo recibe desde la bomba para distribuirlo a todo el motor. ¿Qué es este sensor? Está conformado por una conexión eléctrica cubierta con un pequeño plástico negro y se fija por medio de un tornillo al motor. Hay algunos sensores OPS que se conectan a tierra directamente. Ahora, este sensor es un manómetro que tiene como función medir a distancia la presión del aceite del motor. Esto quiere decir que indica constantemente en el tablero el valor de presión que tiene el aceite ubicado en el conducto principal del motor. Al determinar la presión que tiene el aceite, transforma esta información en una señal basándose en el principio electromecánico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros abrimos el contacto del auto, va a pasar la corriente y va a pasar antes de abrirnos el contacto, y va a pasar la corriente y va a encender el foco de la presión de aceite, ¿no? Antes de prender el carro, solo va a pasar la electricidad por todo el sistema. Cuando nosotros encendemos el carro, dicho foco se tiene que apagar. ¿Por qué? Porque ahí va a subir la presión del aceite del motor. Eso va a hacer que el mismo sensor no permita que pase la corriente y el foco se va a apagar. Pero si nosotros presentamos una presión baja en el motor, una presión baja de aceite en el motor, dicho sensor va a funcionar como tierra y va a hacer que el foco en el tablero, en nuestro tablero, el foco de la que indica la presión del aceite se encienda. ¿En qué consiste el funcionamiento de este sensor? Son medidores eléctricos, el cual está ubicado en el bloque del motor, ¿no? Ahora también tenemos dos tipos de sensores OPS. Tenemos los que son operados cerrando unos platinos cuando la presión sobrepasa el mínimo para el cual fue diseñado, y otras las que producen una señal analógica y el transductor del sensor genera un voltaje específico por cada libra de presión. Estos últimos pueden funcionar por variación resistiva, ya sea de coeficiente positivo o negativo. Primero vamos a hablar del sensor OPS de platino. En algunos casos este sensor normalmente se conoce como bulbo. Cuando la presión alcanza niveles más bajos a 5 psi, se considera un peligro para el motor. Eso en algunos carros, en algunos diseños de los vehículos, cuando manda esta señal a la EQ, cuando la detecta la señal, el motor se apaga inmediatamente. Son mecanismos que ponen las empresas como medida de protección para sus motores. Ahora también el otro es el sensor analógico. Son sensores con coeficiente negativo, que al aumentar la presión también aumenta la resistencia interna. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente estos sensores trabajan con 5 voltios. Cuando la presión aumenta, también va a aumentar la resistencia. Al aumentar la resistencia, este va a mandar una señal a la EQ de un voltaje. O sea, el voltaje normal que tiene nunca va a tener voltaje 5, siempre va a ser un poco menos, 4.9, pero nunca va a llegar a 5. Dicho voltaje va a comenzar a bajar cuando la presión aumenta. Y así es como se va a ver la presión, o sea, así es como manda la señal a través de voltaje a la EQ. Eso quiere decir que dicha presión se mide con voltaje, manda una cantidad de voltaje a la EQ y ahí hallamos la presión del aceite. ¿Qué pasa? ¿Qué posibles fallas pueden tener
dichos sensores, normalmente estos van a ser indicados en el tablero. Va a comenzar a parpadear la luz en el tablero o se enciende, ¿no? La luz de la presión del aceite. Eso está indicando que la presión está baja. Muchas veces este sensor determina si está bombeando el aceite es insuficiente. La cantidad que está bombeando a veces no es la adecuada. También hay que tomar en cuenta que a veces lo que puede fallar no es el mismo sensor, sino puede ser la bomba de aceite. Eso puede decirnos que la bomba de aceite está defectuosa. Entonces nosotros podríamos comprobar sacando la varilla del aceite y viendo si en qué nivel está, ¿no? Porque a veces no es el sensor. Otras veces también piensan que el foco, a veces cuando el foco enciende o algo es que está haciendo un corte en el foco y no, normalmente esas fallas ya suelen ser cuando está en el sensor de OPS.